Estamos escuchando prácticamente diariamente, de hace que más de 12 días, 15 días, ya se me pierde en la memoria la cantidad de audios que hemos escuchado, una serie de conversaciones, algunas muy chocantes, otras tirantes, otras coloquiales, donde se sugiere favores o tráfico de influencias y a la gente, todo eso lo engloba en corrupción. Pero la idea es que el doctor José Urquizo Lachea nos explique qué cosa es el contenido delictual de un audio, cuándo se va a poder utilizar ese audio como prueba, pero y especialmente qué delito estarían cometiendo o Ríos, o Inostroza, o Camayo, o Oviedo, o Chávarri, o César San Martín, por dar un ejemplo de los muchos que han sido citados. Si te citan y dicen, oye, voy a ir a la casa de Urquizo, ya Urquizo es un mafioso. Oye, me voy a ver con Urquizo, está entrando Urquizo, ya Urquizo está arreglando un juez. Miren lo que le pasó al pobre Salvador del Solar, Heresi. Lo votaron del Ministerio de Justicia, mediante una injusticia. Estaba haciendo una consulta jurídica, lo trataba de usted, él era el ministro de Justicia y el otro era un vocal supremo. ¿De qué estamos hablando, doctor Urquizo? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, Feelings. Buenos días. Mira, en primer lugar quiero decirte lo siguiente. Cuando tú hablas de la ley penal, del Código Penal, lo característico es que describen conductas, ¿no? Una conducta, por ejemplo, esta del artículo 300, valiéndose de su calidad de funcionario público o servidor público, patrocina intereses, ¿no? Y entonces el juzgador tendrá que determinar qué cosa es patrocinar intereses, ¿no? Los audios son un indicio. No son una prueba que te llegue a determinar un tipo de responsabilidad, ¿no? Directamente. Son un indicio que tienes que corroborar, tienes que confirmar y comprobarlo. Eso es parte de la seguridad jurídica, eso es parte de la racionalidad del derecho penal. Corto. Yo te pregunto, ¿tenemos un código de la moral? ¿Tenemos jueces de la moral? ¿Tenemos catones ahora? ¿O detrás de eso hay un planteamiento macartista, ¿no? De decir, tú eres esto y nosotros no. Entonces nosotros, como somos un modelo de Estado de Derecho, tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos, no podemos pensar que todo lo que aparece en los audios se va a reconvertir inmediatamente en un tema del derecho penal. Eso hay que tenerlo absolutamente claro. Ya, pero para que luego, perdón, acabo mi idea, para que luego no piensen que cuando se decide de que eso no es un delito, hay un marcado desprestigio. No. Porque muchas de las conversaciones tienen fuertes componentes fantasiosos, ¿no? Se pone en una posición, ¿no?, como semidioses y hablan y dicen. Pero si eso se corrobora, si hay una lesión jurídica, como te digo, respecto a lo que señala el Código Penal, efectivamente ese es un delito. Además, y ahí hay que ser claro, es un delito decirlo, y no hay discusión. Todos los jueces, todos los fiscales y en general todos los funcionarios públicos, la gente los llama y les pide un montón de cosas, buenas, malas, regulares, irregulares y hasta ilegales. Y en el común de las veces no tienes una persona del otro lado del teléfono que te dice, no sabes qué, porque esto es incompatible con mis funciones. Hay veces, comparito, ya vamos a ver qué hacemos. Ya, comparito, no te preocupes, si somos hermanos, una mano lava la otra, no te preocupes, yo ya veo lo que hago y tal. Y en la inmensa mayoría de los casos no se termina ejecutando el favor. En la inmensa mayoría de los casos. Eso lo saben todos los jueces, todos los fiscales, todos los secretarios de juzgado, porque si no sería imposible atender los favores que te pide todo el mundo. Para bien o para mal. Estoy hablando de Sí, de toda índole. Hasta con gente que te pide trabajo, gente que... Entonces, cuando uno escucha lo que escucha, ya ha sido deslizado en la opinión pública a cuentagotas y con intereses. Dice, no, esto sí es delito. Entonces vamos por partes. Vamos, creo yo, por el más complicado. Este señor Walter Ríos es el presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao y hay un audio en donde dice que me dé 10 verdecitos, ¿no es cierto? Porque acá se le va a hacer un servicio y yo quiero una seña en Buen Romance. Claro. El señor también en otro audio dice que él tiene una hegemonía, ¿no es cierto? Sí. Que quiere mantener hegemonía, es decir, influencia. En el último audio termina San Martín diciéndole presiona. Vamos a hablar de San Martín. Pero ¿cuál es el ámbito de influencia, de presión, de capacidad de ejecución
en la toma de una decisión jurisdiccional de un presidente de una Corte Superior de Justicia para los que están abajo. Por eso yo vuelvo a mi punto de comprobación. Tendrías que ir al expediente, ver cómo se ha planteado ese expediente, ver si efectivamente ese expediente ha seguido una ruta normal en el aspecto temporal, en el aspecto jurídico, en el aspecto de las peticiones, etcétera, ¿no? Bueno, eso en primer lugar. Luego, tienes que valorar el término presión. Presión, por ejemplo, como te digo, ¿no? Si yo soy un funcionario público, realmente presión lo puedo entender como que estás patrocinando, es decir, que estás favoreciendo, que estás amparando. Esa es la idea, porque el término patrocinar es un término abierto, ¿no? Porque a los funcionarios públicos les está impedido hacerlos. Los funcionarios públicos no pueden estar, ¿no?, interviniendo en causas, ni judiciales ni administrativas. A ver, ¿qué pasa si cuando se sienta con el... Porque Ríos está en la cárcel. Entonces, lo más grave es que tiene este caso del tipo que viene de Tacna y los 10 verdecitos. Sí, claro, pero eso es un cohecho. O sea, yo recibo plata para realizar un acto. Ya, pero ¿y si no le dieron, y si no se ejecutó, y si es una petición? Ah, ya, bueno, pero eso... ¿Él qué va a alegar? Yo me estoy poniendo en el caso de Ríos. Ríos sí, no va a decir, me parece... fue tal o cual me dieron, arreglé. Ríos no es Gil, va a negarlo siempre. No, pero desde luego. Pero por eso la sabiduría del Código Penal es muy amplia. Por eso tú tienes una tentativa, tienes un delito frustrado, ¿no? Lo que se pone en evidencia es la acción del sujeto en cada caso concreto. Porque, por ejemplo, hay delitos que se denominan delitos de peligro abstracto. Basta que tú realices un acto, por ejemplo, estás manejando en estado de ebriedad, no necesitas lesionar a nadie, pero eso ya de por sí genera responsabilidades penales, ¿no? Está la negligencia que tú sabes que puedes matar a alguien y lo estás haciendo. Tú puedes estar en tu casa viendo televisión, pero para el derecho penal dice, esa conducta pone en peligro. Ya, a ver. ¿No? Entonces sí ¿Ríos es el más complicado de todos por ese audio? ¿El de los 10 verdecitos? No solamente Ríos, sino también quien lo propone. No, correcto, el que lo propone, y además Ríos tendría que ver cuál es el caso de Tacna y cuáles son los jueces que están abajo, porque Ríos es el presidente de la Corte. Pero por supuesto. Entonces él tendría que haber ejercido presión sobre el juez o sobre el secretario para que alteren plazos y doblen su opinión a favor de él. Si no, ¿cuál es la presión? Bueno, eso es pues precisamente lo que tú estás hablando, es torcer el derecho. Y tuerce el derecho con las finalidades específicas. Así como sucedió, ¿no?, que además todos lo conocemos, ¿no?, que sale explicando, mira, yo he dejado de lado a una titular para favorecer a tu... Entonces, ¿qué es eso? ¿Eso es una venta? ¿No? En el caso de Duberlí Rodríguez Tineo, ha caído, no es poca cosa, el presidente de la Corte Suprema del Perú. En el caso de Duberlí, él da un paso al costado porque está, según el común de las personas, en la prensa y en la opinión pública, deslegitimado. ¿Por qué? Porque ha recibido entradas de Oviedo, él ha aceptado que Oviedo le daba regularmente entradas y hay papeles firmados por él en donde en determinado momento ha favorecido a Oviedo en las múltiples causas que tiene este señor. El común del Perú sabe, y ellos saben, que el señor Oviedo tiene un montón de casos en el Poder Judicial, de índole civil, penal, y son gravísimas. ¿Cómo entonces el presidente del Poder Judicial le acepta entradas carísimas al señor Oviedo? Viajes, y por ahí termina entrando Inostroza. En todo caso, según su visión, ¿por qué se complica Duberlí Rodríguez Tineo? Bueno, pero es que tú no puedes aceptar, como dice la ley, o recibir donativos, promesas, bajo ninguna modalidad. Tú no puedes obtener ventajas, beneficios económicos. Una entrada que cuesta $1.000 o $2.000 o un pasaje interno como el que Inostroza... Imagínate que fuera una entrada popular de 50 soles, le está vedado a los funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque eso no puede tener un correlato en una intervención, en un proceso administrativo o en un proceso judicial. Porque detrás de eso hay una figura gigante, que es la figura del funcionamiento del sistema de justicia. ¿No? Y ellos lo dañan, es una figura macro. Dañan lo que se denomina el correcto funcionamiento del sistema de justicia. Y lo he traído a ley. Y se da como una paradoja, porque quienes lo dañan, teóricamente son los íconos de la defensa de la justicia, ¿no? Entonces, aquí yo voy a hacer una pequeña digresión, ¿no? ¿Qué cosa ha salido favorable para nuestro país? Bajo cualquier tipo de discusión, que esto sea expuesto públicamente. Porque si eso no ocurría, o sea, que todo el mundo sepa, me parece que es saludable, con todos los problemas que puede resultar de la fuente, etcétera, etcétera,
pero ya la opinión pública tiene una versión de los hechos. Si eso no hubiese ocurrido, imagínate el poder de la parte superior, de la parte más alta, hubiesen podido maniatar a este juez o a esta fiscal, ¿no? Y entonces hubiesen, con esto quiero decirte, probablemente esto hubiese quedado, ¿no?, hipotéticamente lo digo, simplemente neutralizado. Aprovecho para comentarles, el doctor Urquizo fue mi abogado, no sé en cuántos, 3, 4 casos, querellas que me hacía Burga. Y una de las cosas que teníamos que investigar nosotros paralelamente era a quién invitaba a Burga al estadio, a quién llevaba al mundial, a quién venía y a quién traía, porque a la hora de la hora, una entrada para el estadio en eliminatorias te cuesta 1.000 soles, 2.000 soles. Una entrada para el mundial te cuesta, como el mismo Nostroza está diciendo, pues 1.000 euros, lo puedo revender. Y era un tema, porque tenía una capacidad inmensa de invitarte a ver un partido en Buenos Aires de eliminatoria, te invito a ver el partido de Peruano acá. Uno está viendo cómo y Nostroza está preocupado, ¿no es cierto?, porque le consigue las entradas y los vuelos internos y la entrada al estadio. O sea, Burga era un tipo con un inmenso poder y se jactaba del poder, ¿no es cierto?, invitando a jueces y fiscales. Entonces, yo creo que el señor Nostroza se ha metido en un problema mayúsculo, porque ya creo que está absolutamente probado, que el señor tenía especial interés en las entradas del Mundial. Y Oviedo tiene casos gravísimos. Por eso hay que relacionar si estas entradas están vinculadas a situaciones concretas. Y de ahí tú puedes llegar a una primera conclusión y luego a otro tipo de conclusiones. Pero es que ese es el derecho. Ahora, la federación dice, yo no le he dado a él las entradas, pero parece que Oviedo hacía que Camayo compre las entradas y que Camayo le dé, por dar un ejemplo, yo lo denuncio aquí, yo he visto a Camayo, bueno, pero es que la llevarlo de la mano, lo he visto yo a Duberlí en el partido Perú-Escocia, y lo ha sentado al costado de su esposa y al costado del abogado de Oviedo, ahí, en el estadio. Yo lo he visto con estos ojos. Bueno, pero el Código Penal te dice bajo cualquier modalidad. El Código Penal tiene mucha sabiduría, porque al momento, y siempre lo digo, al momento de describir, se pone en todas las posiciones. No solamente te señala los verbos, también te señalan los medios de lesionar, ¿no? Y algunas veces no lo señala, o sea, porque la te acepta entrada, todos. el pasaje, el tour, eso Sí, si pues lo conviertes en plantes grandotes, pero así sea chiquito, no se trata de eso. No se trata de eso, se trata que es desde el punto de vista del concepto de ventaja, es eso. ¿Y por qué tiene esa ventaja? ¿Porque es un peón o un albañil? No, porque tiene una posición en el mundo. Esa posición en el mundo se la hemos dado nosotros, que es el sistema judicial. Y lo que se cree y se parte, y nosotros deseamos, es de que esto sea absolutamente neutro en relación a todo. Porque detrás de la actuación de los jueces, ¿qué cosa está? El principio de la imparcialidad, ¿no? Si yo te pido un favor ahora, mañana tú me puedes pedir un favor. ¿Y de qué estamos hablando? De favorecimiento en el trato con la justicia. A ver, cuando Iván Noguera va y le dice, oye hermanito, consigue que pues que mi señora dé una charlita, así no, un cursito de capacidad, así no lo dé para mejorar su currículum. O sea, número no tendrías que probar que realmente se firmó el curso de capacitación y si la señora dio o no la charla. Eso parece un favor muy menor. Suena como algo realmente truculento, pero es un favor de pata para el común de la gente. Bueno. O eso, el que hayan firmado un convenio con una universidad donde trabajaba la señora y hayan dado no una charla, ¿eso realmente es tráfico de influencia? Fíjate, en realidad era innecesario porque las Cortes firman una serie de convenios con la finalidad de favorecer desde el punto de vista académico y universitario, de favorecer a los trabajadores y de ir preparándolos, ¿no? La forma, el lenguaje coloquial me parece absolutamente inadecuado, pero habría que ver, como digo antes, si efectivamente esto ha sido afección desde el punto de vista de una lesión en el mundo administrativo, porque en el mundo penal no tiene ninguna relevancia. Lo que yo he visto, o sea, ahora recordemos lo que ha sido, doctor Urquizo, desde el momento del primer audio hasta ahora, y hemos visto audio 1, audio 2, audio 3, o sea, en el caso de Noguera, el idioma coloquial, el comparito, el hermanito, el causita, yape comparito, o sea, eso a la gente le choca porque supuestamente ustedes los abogados siempre están en modo abogados. O sea, Urquizo no debe tener ningún patita, ningún causita, ni debe tener nadie que le pone una chapa, ¿no es cierto? Porque todo el mundo cree que siempre, entonces, menos los jueces y los fiscales. Y en el caso particular de Ríos es su manera de hablar ya para con otras cosas, y en el caso de Noguera, ese histrionismo, ¿no? Que llega al Congreso, que se tira al piso, que el doctor Rock, o sea,
pero la verdad es que contenido penal a la hora de la hora van a tener que ver si hay un delito o no. No hay delito de guachafería. No, ¿O hay? no. El Código Penal, voy a aprovechar, es fruto de la revolución, o sea, de la lucha política. Ese Código Penal que tenemos es un código de libertades. Su primera influencia data de la Revolución Francesa, la Carta del Hombre y del Ciudadano de 1789. Su segunda gran influencia es después de la posguerra, cuando se ponen en adelante los derechos humanos. ¿Pero por qué? Por garantías, para que los ciudadanos no sean avasallados por el poder punitivo, para que el disidente sea protegido por su opinión, por su forma de pensar, por lo que quieras. Y eso queda nuevamente plasmado en la Constitución. Ese es más o menos el íter. Entonces, cuando tú me dices que hablan coloquialmente, pero no tiene ninguna relevancia penal, yo te puedo contestar, es inadecuado ese lenguaje, es inadecuado incluso a la petición, pero no es necesariamente un crimen, un delito. Porque al no afectar, qué bien jurídico tutelado, el firmar un convenio que no da plata, que no te cuesta, es más, dicen que lo van a firmar por las puras, dicen. Fírmalo para hacer la finta, simplemente para que mi esposa haga currículum. Por eso es inadecuado, es una forma, ¿no? Como tú lo has dicho, como si fueran grandes amigos. Una falta ética, vamos a decir, ¿no? Bueno, sí, bueno, una falta, por supuesto. De eso no vamos a dudar, ¿no? O sea, éticamente eso, está mal que pidas un favor. Te digo, eso jamás se dio haber dado. Eso es lo que te estoy diciendo. Correcto. No es la forma. Porque además te agrego algo con esto. Cuando tú vas a la Corte Suprema, yo voy como abogado, pido me inscribo, pido si me pueden atender. No todos los jueces supremos atienden. Ellos se tratan de señor. Si tú recuerdas en el lenguaje, el señor Ríos le dice, lo trata de usted al doctor San Martín, que es el lenguaje de ellos. ¿Pero por qué tienen ese tipo de lenguaje? Porque así preservan su ámbito. Correcto. ¿No? Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con otros audios que a la gente le han molestado mucho. El de la hegemonía, es decir, cuando Ríos le dice a la gente del CNM, ponme a los jueces para mantener hegemonía. Precisamente el CNM es el encargado de poner jueces que sean absolutamente imparciales, que no respondan a ningún mandato imperativo y que precisamente ningún presidente de corte de ninguna corte del Perú tenga hegemonía alguna. O sea, para eso es el CNM, para nombrar gente absolutamente como la justicia ciega. Entonces, eso de ahí complica a Águila, complica a Noguera, complica al señor Gutiérrez, complica a los demás miembros del CNM. Vámonos a la pausa, regresamos. Vamos a hablar también del caso de César San Martín y un caso absolutamente veloz para con su hermana. Pausa, regresamos 8:33. Estamos con el doctor José Urquizo Laechea para ver pues, los contenidos delictuales de cada uno de los audios, cuál es realmente cada uno de los que nos podemos acordar, porque hay cientos de audios publicados y van a haber miles. En el caso de Camayo, el hombre que dice que se codeaba con las altas esferas, que entraba a Palacio, que hablaba con Martín, que hablaba con el Tral, que le llevaba a Duberlí Rodríguez, a un encausado por la justicia, como Oviedo, a un almuerzo, que a Inostroza Pariachi lo llevaba al Mundial, que además tenía muy buenas relaciones con Walter Ríos, porque según Walter Ríos él le daba negocio en la Corte Superior de Justicia del Callao. Es decir, él se jactaba de ser el hombre que se codeaba con todos, ¿no es cierto? Que lo ponía a Oviedo con los jueces y con los fiscales. Hace un almuerzo e invita jugadores de fútbol y aparecen también jueces y fiscales. O sea, él se vanagloriaba de ser el hombre que todo lo podía. ¿Cuál sería su delito si es que el señor se dedica a ser el hombre del medio, el lobista de estos presuntos corruptos? Bueno, mira, eso también lo podemos partir. Si tú realizas actividades sociales, las actividades sociales pues no tienen ninguna trascendencia por sí. Puedes invitar a futbolistas, X o Y. Pero si tú instrumentalizas tus relaciones sociales, tus almuerzos, tus comidas, ¿no? Tus invitaciones en general, que pueden ser para un espectáculo u otro, para interceder ante un funcionario público o un servidor público, ese es un delito, ese es el tráfico de influencias. Es la naturaleza misma del tráfico de influencias. Y el tráfico de influencias no necesita que sea real o hipotético, ¿no? Porque en el fondo de lo que hay es el humo. Claro. ¿No? Entonces sí, tiene responsabilidades, por supuesto, ¿no? Porque además la ley no dice que esto lo debe realizar un funcionario, dice el qué. Es decir, cualquier persona en este país que tenga responsabilidad penal a partir de los 18 años lo puede hacer.
Entonces sí, él tendrá que responder. No hay que ser funcionario público. No. En el caso de funcionario público va por otro lado. Claro, porque sí es irregular que el señor Inostroza, que también ha firmado documentos a favor de Oviedo en su momento, esté recibiendo entradas, preventas, viajes, que se dé el lujo de decir que lo revende. Para interceder. O que el propio Camayo haya comprado entradas para darle a un fiscal o a un juez que a la hora de la hora termina beneficiando, porque la federación dice, yo no le di, claro, pues si Camayo es el que las compra y las que las entrega. Entonces, claro, pues, y después salen las reuniones y ¿no es cierto?, la llamadita y cuánta cosa hay. Sí, no, cualquier modalidad. En el caso de los funcionarios públicos es una agravante. Mira lo que dice la ley, y la leo porque en realidad la ley es tan descriptiva. Dice, ¿no? El sujeto, imagínate que es Camayo, invocando, teniendo influencias reales o simuladas, recibe, se da a prometer para sí o para un tercero, donativo, promesa o cualquier otra ventaja. ¿Influencias reales o simuladas? O beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo. Esté conociendo o haya conocido. En todas las posibilidades. Eso engancha exactamente en Duvernet. O haya conocido un caso que ha de conocer, mira, el futuro. Que esté conociendo o que haya conocido. Entonces, si un juez, ¿no?, que haya conocido un caso o que esté conociendo o que vaya a conocer, pues está en el marco de lo que dice el artículo 400 del Código Penal. Entonces, lo que te quiero decir es lo siguiente, que hay que intentar ser objetivos. Porque el objetivo es lo comprobable. Cuando tú eres objetivo, eres comprobable. Cuando tú colocas tu opinión, es tu opinión. Pero el objetivo tiene la ventaja de afirmar o de negar. Y eso es seguridad jurídica. Se le preguntará en su caso si él estuvo ahí y si ha visto un caso de este señor X o Y. En el caso, hay dos casos que son muy llamativos y muy particulares. 3 casos, diría. Salvador Heresi llama de una manera muy respetuosa, lo trata de usted en todo momento y le refiere una consulta de índole absolutamente jurídico al señor Inostroza Pariachi. Ya. ¿No? Ese es el caso 1. Después el señor Pedro Gonzalo Chávarri llama a Inostroza Pariachi, que Inostroza Pariachi llama a Pedro Gonzalo Chávarri y le dice, oye, siendo miembros de la Academia Nacional de la Magistratura, dice, sácame rápido unos papeles que dicen que yo ya no tengo ningún inconveniente, ningún antecedente, que yo todo lo mío está levantado. Apúrate pues, hermanito, sácame esa cuestión. Es decir, sácame casi una fotocopia, una certificación. Caso 3. El señor César San Martín, también de manera coloquial, si quieren hasta grosera o vulgar, le dice a un señor que inscriba, ¿no es cierto?, una sentencia a su favor, le dice, presiona para que eso lo termine beneficiando a él y a su hermana en una interdicción, que es básicamente la comprobación judicial de la incapacidad mental de una persona, que es su hermana, y le dice, presiona, utiliza tu hegemonía, siendo una persona docta, culta y habiendo tenido el poder que tiene César San Martín, sabe que eso es precisamente lo que no debe hacer un juez supremo o un juez superior. Pero además, terminamos, y acá encierro el tercer caso, que este señor ha conseguido una interdicción en un tiempo récord en la historia del derecho procesal peruano. Porque una interdicción común y silvestre demora entre 6 meses y 2 años, es un proceso engorrosísimo y doloroso. Entonces, son 3 casos particulares en donde podría haber tráfico de influencias. Bueno, no estoy... el tráfico de influencias puede tener una figura aparente, ¿no? Porque el tráfico de influencias, detrás del tráfico de influencias, ¿qué es lo que tenemos? Donativos, promesas o cualquier otra ventaja. ¿No? Y parece que esa conversación no necesariamente surge eso. Pero sí detrás, dice, como dije antes, con favor se paga. Porque tú no sabes que si hoy día yo le pido algo a, mañana A agarra y me pide algo a mí. Ya, pero y entonces, en el caso de Heresi, ¿cuál es la falta de Heresi? Ni siquiera hay falta ética. Pero ahí te voy a decir que es otra regla del derecho penal que parece que se está olvidando. El derecho penal, después del año 1937, este gigante del derecho que fue el profesor Hans Welzel, que creó el sistema finalista, determinó con claridad la idea, que ya venía además de los ilustrados, de la responsabilidad personal, que se llama el injusto personal. Yo respondo por mis hechos. Yo puedo hablar contigo o puedo hablar con cualquier persona. Yo no sé si en su vida privada
hace A, B o C. Yo objetivamente hablo en un contexto, como tú lo dices, un contexto coloquial, pero en un contexto coloquial no absolutamente formal, donde tú no observas ahí datos, ¿no?, de una mayor relevancia que una conversación de cierto tipo de nivel, por la naturaleza, ¿no?, porque ambos eran funcionarios. Sí. Cada uno responde por lo suyo. Ya, pero, a ver, Yo te pregunto, entonces viene pues la pregunta, desde el punto de vista del injusto personal. ¿Eso que está diciendo el que era ministro es jurídico, penalmente relevante? Bueno, la respuesta en primera línea te diría que no. nada. Pero en que ese no. momento, Pero por eso- por la ebullición mediática, hablar con Inostroza, salir en la foto, ya te hacía delincuente. Hasta el presidente de la República lo vota por un Twitter por hacer una consulta jurídica y ahí ni siquiera era coloquial. Usted, Claro, si fuera tan amable, es hasta técnico el idioma. y además absolutamente formal. Y le dice, yo lo recibo en mi despacho, déjeme ver su agenda. O sea, no es que vámonos a los turcos, Pepe, el sábado hay gallos, Pepe, nos vemos en los gallos. No, es en su despacho, en mi despacho, sobre este tema, y la idea de un proyecto de ley, una cosa muy específica. Pero es que de la boda aquí. ahí entonces, eso es lo que te digo, pues el injusto personal yo respondo por mis actos. Pero en el mundo que está apareciendo, mezclan todo. Ya. Y el derecho penal es la negación de la mezcla, es Pedro excluyente. Gonzalo Chávarri, que era miembro de la Academia Nacional de la Magistratura, le dice, a ver, ¿qué te puedo decir? Ah, hermanito, sácame esta cuestión de que yo no tengo antecedentes, que ya está limpio, que ya está, todos mis papeles están en regla, sácamelo pues. O sea, es casi pedir una fotocopia, una certificación. Ahí sí no hay ni contencioso, ni juicio, ni nada. Es un documento que le piden. Ni siquiera hay una autorización, no hay un dictamen, no hay un beneficio, no. Es una certificación, como que tú vayas al SAT y digas, mi carro no debe plata. ¿No es cierto? No debo, mi carro no tiene papeleta. Por eso no vas a votar al presidente del SAT. Y No hay lesión jurídica, ahí no hay una lesión jurídica. Pero le hicieron un cargamontón porque el idioma era coloquial y ahí pasó, no hay lesión jurídica, no hay delito. Paso al otro caso, el del doctor San Martín. Cómo el doctor San Martín consigue una interdicción en menos de un mes. Eso es algo que nunca se ha visto. ¿El doctor San Martín podría ser encausado por tráfico de influencias? Tráfico de influencias. Yo realmente, para tener una opinión más certera, tendría que mirar exactamente una serie de detalles, porque de la conversación fluye un tipo de petición, que también considero inadecuada la petición, pero no veo otros valores agregados. Claro. O sea, Presiona, le dice, ¿no? No, sí, no veo que le haga un ofrecimiento, o no, que le diga, mira, hazme esto, yo voy a hacer esto. No. O sea, tiene No hay más intercambio. no existe ese intercambio, ¿no? Y bueno, pues es una conversación inadecuada, como muchas de las conversaciones que pueden tener ese componente, ¿no? No querido, no debió haberse dicho, pero no son penalmente relevantes. ¿Y esto por qué Salvo lo digo? que se compruebe que en todo el caso había una celeridad inopinada y que Ríos ha llamado a otros componentes de la Administración Cuando hay de una Justicia interferencia y han intervenido en el procesos caso en sí. administrativos o judiciales, pues sí, porque eso ya está previsto, ¿no? Eso tendría que verse, por ejemplo, desde un punto de vista del patrocinio ilegal, como te comenté antes, que cualquiera lo puede hacer. Y para un juez supremo que llame a un juez superior y le diga que presiona a los que están abajo tuyo para que cumplan con su trabajo y yo me termina viendo beneficiado, porque no le está pidiendo que haga algo ilegal, sino que se apuren en la legalidad. Ese requerimiento de presión para un juez es algo que no debe pasar nunca. San Martín habría cometido más que un error. No debe pasar nunca realmente, no debe pasar nunca, pero fíjate la sociología, porque no podemos cerrar los ojos y hoy día, ¿no? Tener una posición de que estamos en un umbral mucho más alto. Nosotros venimos del viejo compadrazgo, ahora del hermanito, del amiguismo, ¿no? De los favores. Fíjate, también hay una conversación breve que ha salido en la televisión, donde un juez supremo aparentemente dice que ha tenido el favor de uno de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces tú te pones a pensar, ¿este juez va a tener dependencia siendo supremo? Sí, va a tener dependencia. ¿Y por qué recurren a estos mecanismos?
Porque la meritocracia no aparece nítidamente. Porque el reconocimiento de los jueces, ¿no?, que son el punto más alto, los jueces supremos de nuestra nación, y que deben ser un ejemplo, además, en el proceso de acceder al cargo, parece que hay un mecanismo sutil de degradación. Entonces no llegan ellos como deberían llegar, ¿no?, si no están llegando empujados. Ahora, esto lo hacen subrepticiamente, pero podría ocurrir, para dejar todo transparentado, de que si yo considero que este señor es muy valioso, lo diga públicamente y lo defienda públicamente. Ya. En Estados Unidos ha ocurrido eso. En Estados Unidos presentaban a los que querían ser jueces supremos. Yo era un conservador, buscaba un juez conservador. Ahora, pero lo ponía públicamente. ya, eso le puedo, por dar un ejemplo. En la época donde Urquizo y Bater se pasaban la vida metidos en el Poder Judicial, el profesor Urquizo es testigo que yo tenía que ponerme a hacer cola para esperar a que me recibieran los jueces. Horas de horas. No es malo hablar con el juez. El juez está en la obligación de recibirte, y hay veces jueces comienzan a despachar a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, y yo he tenido que ir, y si ideas, yo soy Philip Batters, este es mi expediente, yo quiero hablar con usted, y tocábamos las puertas, y eso no está mal. El juez sí te puede recibir, sí, y sí puede hablar contigo. Sí. El problema es cuando te vas a la casa de Toñito, al baño turco, vas al estadio, vas al fútbol, donde tu compadrito, por dar un ejemplo, el famoso tema de la señora K, o que Martincito va. O sea, si el presidente de la República ha ido a tomarse un roncito a la casa de Camayo, ¿qué tiene de malo? Es que está el favorecimiento, ahí está el privilegio. La justicia no puede estar alimentando privilegios de ningún orden. Ya, pero reitero, el presidente va a la casa de Toñito Camayo sin saber, estoy hablando de una torpeza mayúscula, ya, y entra y se encuentra con Inostroza y con Walter Ríos. Él es el presidente. Señor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, buenas tardes, vas, y se quita. De repente ha sido Camayo el que ha invitado al presidente para palanganearse, que está en las altas esferas. Y hasta fotos se ha tomado con el presidente en la sala de su casa. ¿Qué ha hecho el presidente? Ante tal cargamontón, el presidente dice, yo no he ido, no lo conozco. Pero si sale la foto, ¿qué habría de mal hecho? Otro ejemplo, la señora K. Sí, vete a mi casa, que va a venir la señora K. Ahora, Camayo sabía perfectamente que la señora K era Keiko y que el otro señor le está viendo una casación a él y al esposo. O sea, si él ha hecho eso, ahí sí se está metiendo un problema mayúsculo. Pero el núcleo es esto. El núcleo es que tú tengas conocimiento de una causa, ¿no? Eso es lo que te está vedado. Correcto. ¿No? Pero hablando de lo que tú estás hablando, voy a aprovechar. Ha habido dos personas en la historia que han sido muy cuidadosos con este tema. Uno fue un gran jurista, que es Luis Jiménez de Azúa. Luis Jiménez de Azúa, que se había enfrentado al franquismo, dictaba clases aquí. ¿Me lo puede hablar luego de la pausa? Porque también quiero preguntar por otro tema, lo de Kuczynski, lo de la Viera. Un segundito, doctor Urquizo, vámonos a la pausa, regresamos. Me comí la pausa. 8:53. A ver, esto de la reunión, o sea, si Camayo invita a la señora K a su casa y le dice Inostroza que va a ir la señora K, y Keiko va. Keiko a la hora le va a invitar medio mundo. Todo el mundo se quiere codear con Keiko. Y Keiko llega a la reunión y se encuentra con el juez que le está viendo un caso. La canción. No, el juez tiene que retirarse. Yo creo que el juez también está, ¿no?, en la obligación de, si es su amistad o si es su conocido, dejarlo de lado. Justo ahí iba. No, pero él y Camayo sí hablan y sabían quién era la señora K. Y dice, yo ya me reuní. Bueno, si sabía... Se está yendo a reunirse con ella. Cuando tú me hablas de saber, me estás hablando de una estructura cognitiva. Y quien conoce, se hace responsable. Eso también lo dice el Código Penal. Si tú conoces, no puedes decir luego, ¿no?, lo contrario, que desconocías. Pero además no solamente conoces que va a haber una persona de la cual tú vas a decidir en el futuro. Entonces de ahí tú tienes autorresponsabilidades. Y el derecho dice, autoprotégete. ¿Y cómo te puedes autoproteger? Retirándote. Perdón, a mí me ha pasado. Recordará el doctor Urquizo, la doctora Carolina Lizárraga veía un caso mío. Si yo llego a un local y me la encuentro a la señora, yo no me podía acercar a hablar con ella. Si entré a una reunión, no me podía acercar. Y me la he cruzado un montón. Era una figura pública, una jueza archiconocida. Nunca. Un año después de que me absolvió, me le acerqué y le di la mano a su esposo. Nunca. Gracias, doctora. Porque ella me pudo haber metido preso.
pero yo no me podía acercar de ninguna manera a un cafecito porque ella estaba, de ella dependía mi libertad. O sea, como dependía en su momento de Hugo Príncipe, de Elvia Barrios, ¿no es cierto? De todos los señores que a mí me absolvieron. Mira, esa figura si que... yo quería verlos, tenía que ir al Poder Judicial. No podía ir a la reunión, al fulbito, averiguarme de quién era pata Carolina Lizarra, para decirle, oye, hace una reunión para que vaya la señora L. No, eso está vedado, eso es inaceptable. Y además, si tú sabes que va a ir, eres el autorresponsable. Ok, son 8:56. Bueno, pero quiero aprovechar, porque si no se olvida. Domingo García Rada fue juez y él no iba a cualquier reunión. El papá de Víctor Andrés García Belaunde. Averiguaba. Y si consideraba que alguna persona era una persona inadecuada, por sus razones funcionales, él no iba. O ponía las condiciones. Luis Jiménez de Azúa, como te estaba comentando, fue invitado por el presidente de la Corte a una cena y le preguntó quiénes iban a ir. Y entonces este magistrado le dijo, yo en mi casa invito a cualquiera. No, señor, le dijo, porque yo no me junto con estos franquistas, porque habían venido también juristas franquistas. Eso te pone en evidencia de que cuando tú asumes una función, ¿no?, también colateralmente tienes que asumir otros costos, ¿no? No puedes estar tú fusionándote de una manera pública, abierta y social con personas que están sometidas a tu decisión. Ya pasaba. Ese es el sentido. A ver, Germán Leguía me lo ha comentado. Camayo lo invita a un almuerzo y ya Germán Leguía y encuentra futbolistas y unos señores a los que el señor... jueces y fiscales. Él se sintió incómodo. ¿Y estos señores quiénes son? ¿Qué tienen que ver conmigo? O sea, Camayo mezclaba papas con camotes. O sea, si hubiera habido Oviedo iba a esa reunión con jueces, fiscales, futbolistas y el tipo del medio, o sea, es bien complejo porque para el común de la gente, si tú paras con un delincuente, tú eres delincuente, si tú lo miras, si es tu pata, eres delincuente. Dos preguntas finales. El caso de PPK, que tiene una medida de impedimento de salida. Claro. Él 2 veces ha querido ir, ya le dijeron que no. Claro. En el caso de la señora Villarán, está diciendo, levántame la medida. ¿Eso podría ser traducido como que se quieren fugar? Bueno, a ver, vamos a ver. Digo, por una probable preventiva que venga en las próximas semanas. No hay que pensar subjetivamente, vamos a voltear esto. ¿Qué posibilidades jurídicas tienen? En el Código de Procedimientos Penales no estaba. Después que fue modificado, tampoco aparecía. ¿Cuándo aparecen estos impedimentos? En el Código del año 2004. Y entonces recién le están dando un nuevo sentido y contenido. Si yo te voy a investigar y pido un impedimento de salida, pues queda sometido. Pero si tengo un testigo que creo que se puede ir, que es importante para la investigación, también se lo pido. Y entonces, eso está en el marco normativo. ¿Es legal? Sí, es legal. No tiene que ver nada con lo que tú puedas tener. Claro. ¿No? Y ahora, me parece, desde un punto de vista general, ¿no?, que simplemente decir, mira, yo me siento mal y necesito irme aquí o a tal sitio, no necesariamente responde a necesidades de zonas extremas. Bueno, a PPK le han dicho que no 2 veces y el problema está que su esposa, que también está de socia de Latin American Investment, que tiene que ver con Westfield, que tiene que ver con las casas que se han comprado y tal, la esposa se fue y no regresó. Sí, yo creo que los fiscales, desde ese punto de vista, porque he tenido la oportunidad además de escucharlos, han hecho no solamente un planteamiento lógico, sino sobre todo un planteamiento normativo. La señora que además no tiene ningún rechazo a nivel constitucional. Si a la señora la comienzan a investigar y la señora ya la comienza a investigar y ya como acusada y la señora no está, ¿pueden decir que se ha fugado? ¿A partir de esa investigación ya formal? No, tendría que ser requerida porque si en ese momento no había ninguna medida, no te puedes fugar si no existe ninguna medida. Es lo que argumenta Toledo. Dice, cuando yo me fui, me podía ir. Ahora sí soy perseguido porque ahora sí tengo orden de captura. Pero por supuesto, pues esa es una realidad. Ya. Si tú no tienes ningún requerimiento y sales por el aeropuerto, luego te dicen, te has fugado. No te has fugado porque tú no tienes ninguna medida. Para el tema de las prisiones preventivas, ahora que ha bajado el estándar de una manera, creo yo, grosera el TC, el señor Cuchigi y la señora Villarán podrían tener prisión preventiva si es que tienen gravedad de los hechos, entorpecimiento procesal y peligro de fuga.
¿Cierto? Sí, y la naturaleza de los injustos también, ¿no? Ya, correcto. Entonces, si ellos van a argumentar, yo no me quiero fugar, yo no me quiero fugar. Si fuera el caso, ¿por qué Camayo está preso? ¿Cuál es el peligro de fuga de Camayo? ¿Cuál es el peligro de fuga de Walter Ríos? Bueno, la gravedad de las imputaciones, que eso además ha sido sostenido por el Ministerio Público, la naturaleza de los hechos, los elementos de convicción, ¿no? Todo eso acreditan, porque no solamente es un tema de que yo estoy arraigado, ¿no? También tiene que ver con la naturaleza del injusto, claro, ¿no? Y otros aspectos. O sea, porque muchos se han dado con que no tiene peligro de fuga. Bueno, señores, Walter Ríos, al que todo el mundo aplauda que esté cañado, ¿cuál es su peligro de fuga? Bastaría con que él diga, aquí está mi pasaporte, aquí está mi casa. Yo tengo un arraigo, tengo una chamba que estoy, no me voy allá, ok, pásalo en libertad. La gente diría que es una barbaridad. Sin embargo, hay gente de gran estirpe y pelaje que ha salido, habiendo documentos inmensos con respecto a coimas. Coimear a un presidente no es cualquier cosa, no es porque coimear a un policía te vas 8 años tú no estás hablando de la ley, ¿sabes de lo que estás hablando? De que en la balanza de la justicia, algunos se favorecen y otros quedan como ciudadanos comunes y corrientes. Eso es lo que daña el sistema. La última, doctor. Si yo tomo su nombre, José Urquizo Laichea, y sin su consentimiento ni conocimiento lo pongo de director de una empresa mía y después lo saco de mi empresa, sin su conocimiento, sin que usted haya firmado un papel ni una rúbrica, nunca haya recibido un memo, nunca haya estado en una sesión de directorio, jamás haya recibido ningún documento, nunca haya recibido ninguna dieta, nunca hay un papel membretado que le diga, oiga usted, aquí está el balance, el aumento de pérdida y ganancias, una citación, nada, nunca, o sea, yo no tendría cómo probar ninguna alegación. ¿Yo habría cometido un delito? No, te voy a decir de lo que me estás hablando. En primer lugar, cuando tú colocas el nombre de una persona, eso tiene que ser veraz. El tráfico jurídico necesita ser veraz. Tú vas a comprar una casa, ¿quién es el dueño? Pepito es el dueño. Ah, verifica que fe. Esa es la veracidad, ¿no? Pero si insertas nombres y lo colocas en documentos públicos que no son veraces, hay una lesión jurídica y las personas quedan afectadas. Y eso está. Hay falsedades ideológicas, falsedades materiales, eso está claramente en el Código Penal. Y eso tiene responsabilidad, ¿no?, a título de un crimen definido. O sea, no veo ningún problema. Pero además con el agregado, que también lo van a valorar probablemente el Ministerio Público y los jueces, incluso los procuradores, de que los daños pueden ir mucho más allá, porque los nombres son representativos de las personas naturales como de las personas jurídicas. Y entonces también los perjuicios, el daño, sobre todo el término de daño que viene de la cultura sajona, puede ser inimaginable. Entonces, si yo hago esa barbaridad, yo tendría un tema penal y un tema civil. Por supuesto, por el concepto del daño, ¿no? Por un lado hay una lesión a la veracidad que tiene que ver con el derecho penal y por otro un daño que tiene que ver con las perspectivas de carácter civil. Doctor Urquizo, como siempre ha sido usted muy ilustrativo. Son 9:04, Quique, vámonos a la pausa. ¿Qué va a pasar con con Oviedo, que es un Burga chiquito? ¿Se queda, no se queda Oviedo? ¿Se tiene que quedar? ¿Comité de ética? Vámonos a la pausa. ¿Quién viene luego de la misma de que Yudy nos dé titulares, Quique? Vamos a estar luego de Yudy Rodríguez con Freddy Gámez, es candidato presidencial a la Federación Peruana de Fútbol, para ver qué mecanismos existen para poder sacar a Oviedo de la federación. También estaremos con el Ejalder Godos, vía telefónica, conversando sobre este mismo tema, aquí en Exitosa. Pausa, regresamos.